Se ha dado a conocer lo que Estados Unidos de América le propuso al dictador Putin como condiciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. En Moscú declararon que recibieron de los estadounidenses la última propuesta para lograr la paz en Ucrania y agregaron que están de acuerdo con algunos puntos y que se pueden entablar negociaciones. Y hoy los medios de comunicación obtuvieron acceso a esas mismas propuestas que Steve Witkoff entregó ayer al dictador Putin de parte de Donald Trump. De hecho, estas propuestas son muy similares al llamado escenario coreano. Es un alto el fuego en lugar de la paz. La congelación de la guerra sin el reconocimiento de jure de los territorios ocupados, pero sí la congelación de su discusión durante muchos años. Pero lo principal es que no hay ninguna promesa de que Ucrania no se una a la OTAN ni de reducir la ayuda militar a Ucrania. Sin embargo, en vísperas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró públicamente que el futuro acuerdo podría ser beneficioso para Ucrania, pero que Kiev tendría que hacer concesiones territoriales. Y Donald Trump sugirió que Putin podría aceptar la paz si se discute la cuestión del intercambio de territorios. La pregunta sobre los detalles exactos sigue abierta. Discutamos las condiciones que aparecieron hoy en los medios. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 7 de agosto en el calendario, a continuación todo en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, hoy, el representante del dictador Putin, Ushakov, declaró que el Kremlin recibió de Estados Unidos una propuesta para terminar la guerra contra Ucrania, la cual el Kremlin está dispuesto a considerar, pero solo en una reunión personal entre Trump y Putin. Y, por cierto, el tema de la reunión entre Trump, Putin y Zelensky lo vamos a discutir en detalle en el próximo episodio, ya que es un tema aparte que merece especial atención. En el Kremlin insisten en una reunión entre Trump y Putin sin Zelensky, pero en el caso de Trump, una de las condiciones para dicha reunión fue que el dictador ruso finalmente se reuniera con Zelensky y dejara de evitar ese encuentro. En este episodio nos centraremos en las condiciones que Estados Unidos transmitió al Kremlin, y hoy el medio polaco ONET escribe que la reunión entre el representante especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tuvo lugar el miércoles, probablemente fue la gota que colmó el vaso en la actual política de Donald Trump hacia Moscú. Según ONET, Witkoff discutió la propuesta de Estados Unidos sobre un alto el fuego con respecto a Rusia acordada con las potencias europeas. Y este es un momento importante, es decir, esto indica que Trump coordina todas las propuestas con Zelensky y Putin. Les recuerdo que antes de la visita de Witkoff a Moscú, Trump llamó a Zelensky y a los líderes europeos, y una llamada similar ocurrió justo después de que Witkoff saliera de Moscú. Así que, como se dice, la coordinación es evidente. Y según datos de ONET, Moscú recibió una propuesta bastante ventajosa de la administración de Trump, aunque hay una insinuación de que Ucrania se verá obligada a ceder. También hay propuestas que son más favorables para Ucrania y garantizan una tregua a largo plazo. Quiero enfatizar que ya se sabe que Rusia y Estados Unidos acordaron que la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump se llevará a cabo en los próximos días. Así lo informó el asesor del presidente de Rusia, Yuri Ushakov, y será ya la próxima semana. Y en la Casa Blanca confirmaron que Trump dio la orden de organizar rápidamente dicha reunión. Como escribe ONT, un posible rechazo de Moscú a la propuesta de Trump significaría que incluso los políticos más pro-Moscú en Washington tendrían que perder definitivamente cualquier ilusión sobre la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo de compromiso con Rusia. Entonces, las propuestas estadounidenses incluyen un alto al fuego en Ucrania o una tregua, pero no el establecimiento de una paz permanente. Ni siquiera en Washington creen en eso. Aunque hay una especie de trampa en esto, porque les recuerdo, entre Corea del Norte y Corea del Sur tampoco hay paz. Ellos mantienen precisamente una tregua. De hecho, entre Corea del Norte y Corea del Sur está en vigor un acuerdo de armisticio que fue firmado el 27 de julio de 1953. Este acuerdo puso fin a las hostilidades activas de la Guerra de Corea, pero hasta el día de hoy no se ha firmado un tratado de paz. Por lo tanto, formalmente el conflicto entre ambas partes continúa hasta el día de hoy. Trump propone el mismo esquema para Ucrania y Rusia y ahí está la trampa.
Por ejemplo, en el documento sobre el alto, el fuego entre Corea del Sur y Corea del Norte, se establecen cuestiones como el cese de hostilidades, la definición de la línea de demarcación y la creación de una zona desmilitarizada. En la práctica, todo esto significó que la línea de separación entre las tropas simplemente se convirtió en la nueva frontera durante décadas. Partiendo de esto, vemos el segundo punto de la propuesta de Donald Trump, sobre el cual escribe la publicación polaca ONET, el reconocimiento de facto de las conquistas territoriales de Rusia. Es decir, Ucrania de facto, pero no de jure, reconoce la ocupación de los territorios. Y ambas partes se comprometen a no discutir esta cuestión durante 49 o incluso 99 años. ¿Esto es una congelación del conflicto bélico? Si esto funciona, Estados Unidos promete levantar la mayoría de las sanciones impuestas contra Rusia y, a largo plazo, reanudar la cooperación energética, es decir, la importación de gas y petróleo ruso. Pero para que ocurra lo último, Rusia debe demostrar precisamente una tregua a largo plazo. Si Rusia muestra agresión durante la tregua, no habrá ninguna cooperación energética. Bueno, y ahora vienen dos puntos muy interesantes. En el paquete de propuestas no existe ninguna garantía de no expansión de la OTAN, algo que los rusos exigen constantemente. Washington dice directamente que el Kremlin nunca recibirá esa garantía de neutralidad de Ucrania. Y además, Moscú no recibió la promesa de detener el apoyo militar a Ucrania. Washington declaró que el cumplimiento de todos los puntos anteriores solo es posible si Occidente continúa brindando a Ucrania todo el apoyo militar necesario como garantía de seguridad ante una posible agresión futura de Rusia. Y lo que es significativo, según datos de ONT, la parte rusa supuestamente acepta el último punto. Bueno, no sé cómo exactamente Putin va a explicar al rebaño ruso la desmilitarización de Ucrania si él está de acuerdo en que la ayuda militar a Ucrania se mantenga. La posibilidad de alcanzar un acuerdo se confirma por las declaraciones de al menos varios de los principales políticos europeos. Por ejemplo, como escribe ONET, el 30 de julio el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, declaró, cito, hay buenas posibilidades y muchos indicios que apuntan a que la guerra ruso-ucraniana podría, al menos, ser suspendida en un futuro cercano. Por su parte, el presidente de Chequia, Petr Pavel, declaró recientemente en una entrevista con la British Broadcasting Corporation que, cito, si el precio de la supervivencia de Ucrania es la ocupación rusa de parte del país, entonces es un precio aceptable. Al ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski, también le preguntaron sobre los detalles de las propuestas. A la pregunta concreta sobre la posibilidad de reanudar la cooperación energética con Rusia, respondió, cito, esta guerra algún día terminará, y Rusia durante siglos ha sido una fuente de materias primas para la Unión Europea, insinuando que eso podría reanudarse. La declaración anterior de Sikorski, aunque es bastante diplomática y no muy concreta, de hecho confirma la información de que las propuestas presentadas por los estadounidenses son bastante de gran alcance. Aunque saben, antes en este episodio me pregunté cómo explicaría Putin al rebaño ruso la detención de la guerra sin alcanzar todos los objetivos de la operación militar especial. Y tengo la respuesta. ¿Recuerdan qué es? La víspera, Trump dio la orden de mover 2 submarinos nucleares más cerca de Rusia, y en Rusia anunciaron el despliegue de misiles de alcance medio y corto. Todo esto parecía una preparación para supuestos ataques nucleares mutuos inevitables, así que las posibilidades de llegar a un acuerdo ahora son mayores que ayer. Y, por paradójico que parezca, esto también lo demuestra la creciente tensión entre Washington y Moscú, incluyendo estas amenazas nucleares mutuas. Y ahora pongan atención a mis manos. Si se hubiera alcanzado un acuerdo de paz en Ucrania en la forma en que lo describe la publicación ONET, Trump habría tenido que hacer concesiones bastante significativas a Rusia y Putin habría tenido que aceptar terminar la guerra sin lograr todos esos objetivos establecidos de la operación militar especial. Por eso a ambos les conviene dar a entender que fueron ellos quienes lo lograron. Dieron estos pasos ante la amenaza de un intercambio de ataques nucleares entre Estados Unidos y Rusia, y de esa manera, supuestamente, salvaron al planeta de una guerra nuclear. Es decir, la creciente tensión, contrariamente a la lógica aparente, indica que el acuerdo está más cerca que lejos.
Por otro lado, Donald Trump le dio a Putin hasta el 8 de agosto para terminar la guerra, amenazando con imponer las llamadas sanciones secundarias si la guerra continúa. En otras palabras, imponer sanciones a terceros países, específicamente aranceles punitivos a aquellos que compran petróleo y gas de Rusia. La imposición de sanciones secundarias significaría el fin de las exportaciones de materias primas rusas y llevaría al colapso de la economía y el presupuesto ruso. Aquí reaparece el juego de los nervios, tal como con las armas nucleares. El asunto es que Moscú prevé que Trump está faroleando y no impondrá las restricciones mencionadas anteriormente. Washington, por su parte, supone que es Moscú quien está faroleando y que en realidad teme sinceramente esas sanciones. Pero, ¿saben? Simplemente debo señalar que la propuesta expuesta por la publicación ONED es mucho peor para el Kremlin que lo que se les ofreció a los rusos en marzo-abril, de lo cual Putin se negó. Por eso, por ahora, es difícil creer que el Kremlin ya haya aceptado precisamente esa propuesta. Pero no se descarta que Putin esté dispuesto a ayudar a Trump y ganar tiempo. Putin puede volver a jugar con el presidente estadounidense usando maniobras diplomáticas como táctica para retrasar las cosas. El escepticismo de larga data en Washington en cuanto a las intenciones del Kremlin, solo se intensificó después de los últimos ataques de Rusia contra ciudades ucranianas que han sido de los más intensos en toda la guerra a gran escala. Y saben, a veces simplemente subestimamos cuánto está interesado el Kremlin en continuar esta guerra, porque el régimen del dictador Putin ahora sobrevive económica, política e ideológicamente precisamente gracias a la idea de continuar la guerra a la que ellos llaman algo sagrado. Es difícil imaginar cómo el régimen de Putin va a sobrevivir y salir adelante cuando la guerra termine sin alcanzar los objetivos de la operación militar especial. Simultáneamente es importante destacar lo mencionado por Mark Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Un factor crucial para concluir el conflicto son los asuntos territoriales. Tanto rusos como ucranianos deben hacer concesiones, lo cual es difícil. Ucrania ha pagado un alto precio en esta guerra y convencer a su pueblo de aceptar concesiones no será fácil. Y creo que todos quieren terminar la guerra. Aún queda mucho por hacer y sin exagerar, hoy estamos más cerca de la meta que ayer. Ahora, por primera vez, tenemos cosas concretas que Rusia ha solicitado para terminar esta guerra. Antes no teníamos eso. Ahora al menos tenemos una idea de lo que están exigiendo. Puede que esto no sea algo que Ucrania pueda aceptar, pero al menos nos da un marco sobre el cual debemos trabajar. Ahora al menos tenemos con qué trabajar. Y después de esto, el medio Bloomberg informa que Trump le dijo a Zelensky y a los aliados que Putin podría comenzar negociaciones de paz a cambio de discutir el tema del intercambio de territorios. Pero luego, el New York Times escribe que, según sus fuentes, la principal exigencia de Putin no son tanto las concesiones territoriales, sino que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN, la limitación del potencial militar de Ucrania, y que Putin lleva las negociaciones a discutir un intercambio por territorio ucraniano. Por eso, amigos, en el próximo episodio discutiremos con ustedes el tema del futuro encuentro entre Trump y Putin. Aquí dejaré puntos suspensivos por ahora. Escriban en los comentarios su opinión, sus conclusiones respecto a estas propuestas que supuestamente los estadounidenses le hicieron al Kremlin y sobre el juego que ahora empezará a jugar el dictador Putin. Eso es todo. Cuídense, adiós.